Ya estamos aquí de regreso en su programa El Poder de la Tarde. Hoy temas generales. Estoy, como vieron o como ven, con Aquest Sabat. Tenemos un invitado, antropólogo de profesión, Edwin Aristi, está con nosotros y vamos a hacer un conversatorio sobre la antropología. Quisiera participarle, ¿por qué un tema de esta naturaleza sobre antropología? Tema no común, tema que no distrae al ciudadano normal. Bueno, porque el programa de lo que se trata es precisamente de dotar recuerdos, conocimiento, interés sobre temas que inciden en nosotros. Ya ustedes lo verán. Saludos, buenas tardes, un placer tenerlo por acá. Muchísimas gracias, el placer es mío, de verdad, gracias por la invitación y con todo gusto, pues, aquí estamos para cualquier... ¿Qué es la antropología? Bueno, hay varias maneras de poder definirla. Puede ser una corta, estudia al humano a través de la cultura. Una manera corta de definirla. Una manera más larga de definirla y que quizás es la más correcta. La antropología estudia al ser humano de una manera integral. ¿Qué significa una forma integral? Bueno, el humano tiene una dimensión biológica, tiene una dimensión psicológica y tiene una dimensión sociocultural. Entonces, cuando hablamos de integral, implica esas tres dimensiones. Desde una perspectiva transcultural, porque la cultura es inherente al humano, aunque no nacemos con cultura, desde que nacemos empezamos a adquirir cultura porque se aprende. Entonces, esa perspectiva transcultural, la antropología le da una visión de 360 grados, o sea, es una visión holística, para no desechar ningún aspecto de la vida del humano. ¿Qué es una visión holística? Por ejemplo, un simple ejemplo, la economía como ciencia, las ciencias políticas, económicas, estudian mercados formales, donde se dan intercambios, negocios, etc. Pero un economista difícilmente va a estar trabajando un mercado binacional o un mercado de productores en una calle, o simplemente la relación que hay entre un colmado y su cliente. Eso lo trabaja la antropología económica. El médico estudia las ciencias de la salud, pero al médico no se le enseña, por ejemplo, que el aspecto cultural influye en el proceso salud, enfermedad y tratamiento. Nosotros en República Dominicana tenemos por costumbre, si tosemos en un autobús, alguien, bueno, hoy con el COVID te dice, ¿tiene COVID? Un poco diferente ahora. Pero anteriormente tosías en un autobús y recibías 10 recetas en un instante. Hazte un té de esto, prepárate un cebollín con miel de abeja. Ese es el aspecto cultural que influye también en ese proceso de la enfermedad, de la salud. ¿Y el antropólogo estudia eso? Sí, existe la antropología médica precisamente para esa dimensión. Entonces, la antropología es como el cajón donde el sastre va tirando pedacitos de tela y que luego utiliza esos pedacitos de tela en algún momento. Eso es la antropología. El estudio del humano de una manera integral, desde una perspectiva transcultural, holística y comparativa. ¿Cuándo usted dijo, yo quiero estudiar antropología? Porque no es una carrera muy común, que digamos. No. Bueno, yo vengo del sector turismo. Yo soy guía turístico desde 1990. Y en los años, iniciando el siglo XXI, o sea, el año 2000, me da la curiosidad del turismo cultural. Comienzo a investigar y me enfoco mucho en el tema de... No es usual, pero yo lo voy a interrumpir. Ajá. Usted dijo que usted era guía turístico. Soy guía turístico. Usted lo es. Sí. Dese cuenta que yo soy un turista. Le he puesto ahí en pantalla eso. Ajá. Explíqueme qué hay ahí, a ver si es verdad. De lo que usted conozca ahí y cómo usted lo haría. Tráteme a mí como un turista. Lo primero es que estamos viendo parte del casco colonial de Santo Domingo. La ciudad colonial, que es la ciudad europea más antigua de América. Cometemos el error muchas veces de decir la primera ciudad de América. Sí. Al decir esto hacemos una discriminación de las culturas aborígenes que ya tenían ciertas ciudades, porque cuando hablamos de Machu Picchu, cuando hablamos de Chichén Itzá, cuando hablamos de Tikal, que son, digamos, ciudades de los grupos originarios de América,
Si tú dices que la primera es la ciudad colonial de Santo Domingo, estás discriminando. Entonces, realmente, el casco de la ciudad de Santo Domingo es la ciudad europea más antigua de América. Y allí tenemos dos de los monumentos coloniales de más importancia. Uno es la Catedral de Santo Domingo, Nuestra Señora de la Encarnación, junto con la Plaza Mayor, que también es conocida como el Parque Colón, y la antigua Fortaleza de Santo Domingo, o la Fortaleza Osama, con la Torre del Homenaje en su centro. Luego vamos a estar viendo otros monumentos de suma importancia en la historia dominicana y sobre todo en la identidad del dominicano. Uno de ellos tiene que ver con el Palacio Presidencial, ¿no? Nuestra sede del Poder Ejecutivo, como lo estamos viendo allí. Inclusive tenemos una vista panorámica de, me parece, el Malecón de Santo Domingo junto con el obelisco, que fue construido durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, digamos uno de esos monumentos del culto a la personalidad de Trujillo, y una panorámica de la ciudad de Santo Domingo, una vista aérea de nuestra impresionante ciudad. Igual veo la primera universidad del Nuevo Mundo. Aquest, esto va para ti. Venga aquí, director. Yo siempre le he dicho a ustedes, estas cosas no son organizadas. No, ¿Usted ya ha veo. escuchado la frase de cualquier yagüita sale un tremendo alacrán? No. Ok, eso se ha aplicado aquí. Porque Sí, ya. esto no estaba programado. No, y Fíjense la supo. destreza, la habilidad no, la profesionalidad con que el guía turístico Edwin Aristi me ha contestado. Continuemos con la antropología. Entonces, con el tema de la antropología, que no recuerdo cuál fue la pregunta que estaba respondiendo. Cuando... Cuando usted dijo, yo quiero estudiar perfecto, antropología. bueno. Entonces, en esos lares del turismo, me enfoco por el turismo cultural y sobre todo por el tema de la afrodescendencia. Ok. Porque en República Dominicana hemos vivido prácticamente bajo una especie de cultura impuesta donde la cultura africana ha sido muy solapada, ha sido oculta, y se han resaltado mucho los valores de la cultura europea, sobre todo de la cultura española. Y entonces hago una pregunta a los intelectuales de la época, y estoy hablando del doctor Marcio Veloz Magiolo, que en paz descanse, sobre dónde están enterrados los africanos que fueron traídos a la isla de Santo Domingo. Al día de hoy, el único enterramiento que ha sido encontrado en toda la superficie de la República Dominicana de un africano fue en las ruinas del monasterio de los franciscanos, donde hay en la parte trasera un antiguo cementerio que tiene unos 500 años de historia. Usted va a encontrar enterramientos que van desde la época precolombina hasta la época republicana, ya en el ciclón de San Zenón, cuando se derrumbó un hospital que había allí y lamentablemente fallecieron muchas personas. Bueno, todas están sepultadas allí. Y es allí donde encuentran precisamente un enterramiento de un africano esclavizado con un método de tortura que era poco usual, llamado el pregonero. Es el único enterramiento que tenemos. Después no hemos encontrado ningún otro. Y lamentablemente ¿Y incluso... qué es el pregonero? Es un grillete que se le incrustaba en el hueso de la pierna. Y se le llama pregonero porque si alguien osaba preguntar a este esclavizado por qué esa tortura, él tenía que decirlo en voz alta, pregonarlo. Y de ahí viene lo del pregonero. Era un modelo de tortura muy cruel. Y eso lo hacían a los esclavos africanos. Sí, a los esclavizados que fueron traídos. Eso lo hacían los españoles, los franceses. No, aquí también, en la parte este de la isla. Porque a principios del siglo XVI, en esa primera mitad del siglo XVI, aquí lo que funcionó fue el ingenio como unidad productiva. Es en el momento en que Europa y sobre todo España empieza a encontrar territorios ya en la área continental, que empieza entonces a moverse hacia aquel lugar y a descuidar esta parte de la colonia. Entonces esos ingenios empiezan a decaer y nace el hato ganadero. Y ya a partir de ahí el tema de la esclavitud va cambiando para la isla de Santo Domingo. Se queda como herencia de eso que trajeron. Sí. Esos africanos que los traen los franceses, los españoles, etcétera. Sí, bueno, la primera Siempre una monarquía, especie de pillo, pero bueno. la primera monarquía que incurre en África, en saquear las riquezas de África, su gente y todas sus riquezas, fue Portugal, que empieza incluso a llevarlo a Europa y a venderlo como mercancía. Por eso, esos negros que ya se habían adaptado hasta cierto punto o resignado a ser utilizados como servidumbre, cuando son introducidos en la isla de Santo Domingo se da el nombre de negros ladinos, porque ya hablaban el español, ya tenían
prácticamente ciertas costumbres de lo que le gustaba al europeo. Y el que era traído directamente desde África se le puso como nombre negro bozal, como una manera de identificarlo. Entonces Portugal es el primero, y ya luego incurren las demás monarquías a traer personas para venderlos como mercancía en el continente americano y someterlo al proceso de la esclavitud. Bueno, me preparé para preguntarle que existen 4 vías, 4 áreas de la antropología, ¿verdad? Sí, bueno, así dice Fran Boas, que es uno de los padres de la antropología. Él la llama la ciencia de las 4 Boas, vías. ¿de dónde es? ¿Qué nacionalidad tiene? Sus orígenes eran judíos, pero él realmente vive en Estados Unidos. De hecho, en la Universidad de Columbia de Nueva York, él era de los catedráticos más importantes que tenía esta universidad. Y allí tuvo discípulas como, por ejemplo, Margaret Mead, entre otros que siguieron las líneas de pensamiento de Fran Boas, y es él el que define la antropología como la ciencia de los 4 campos. 4 campos, ¿qué son? La antropología arqueológica Sí. o arqueología, la antropología sociocultural, Sí. la antropología biológica o física, Sí. y la antropología lingüística o etnolingüística. Vamos un momentico ahí. Sí, hay que esto está definir cada interesante. uno. Vamos. En mi nivel, muy rural, por cierto, yo me quedé con la antropología arqueológica, que es un poco de lo que vemos aquí. ¿Eso está bien puesto ahí? Sí, es un semí, parece una potiza. Por ejemplo, se encuentra este objeto y cómo a partir de este objeto se puede estudiar cómo actuaba la gente en esa época. Porque la arqueología primero lo que hace es una retrospección del espacio para determinar dónde va a comenzar la excavación. O sea, hay elementos que le dice el arqueólogo, bueno, creo que por aquí debemos comenzar. Y en la medida en que se van haciendo los trabajos de excavación, se van encontrando elementos. Si es un elemento hecho por el humano, se le llama artefacto. Si es un elemento de origen orgánico, biológico, como por ejemplo huesos de animales, entonces eso es un ecofacto. Ecofacto. Exactamente. Bueno, ya he aprendido cosas nuevas hoy. Ecofacto, que son los Digamos, los elementos que tienen que ver con elementos animales. ecológicos, animales, huesos, etc. de época muy atrás, Exacto. bien atrás. Eso nos indicaría, por ejemplo, de qué se alimentaba algún grupo humano que vivía en ese espacio. Y eso se descubre cómo, se determina cómo. Es a través, primero, de las excavaciones, luego se hacen las limpiezas para ir viendo si, por ejemplo, fue comido o no, porque los dientes dejan marcas. Si usted muerde un hueso, le va a dejar la marca. Si fue que quizás se... Póngame esos anteriores, director, que usted buscó, continúe. Entonces, se va determinando de acuerdo a los estudios que se van haciendo, porque el arqueólogo trabaja, recopila información, describe, luego hace las interpretaciones. Eso mismo. Y saca como una conclusión. Exacto, hace las interpretaciones y entonces a partir de ahí empieza a dar la Trabájeme información. esto, don Edwin, mírenlo ahí. ¿Y cuánto tiempo dura todo ese proceso? Buena Eso va a pregunta. depender Sí. de qué tiempo, o sea, de qué tan grande sea incluso el yacimiento arqueológico. Y normalmente los trabajos se hacen de manera longitudinaria, te puede durar varios años. Tenemos un gran ejemplo en una dominicana que está buscando la tumba de Cleopatra en Egipto, Kathleen Martínez, que tuvo que hacer una especialidad de la arqueología que se llama egiptología, para poder entender. Ella es incluso- antropóloga. Ella es abogada como profesión y arqueóloga, porque tuvo que hacer el trabajo. Lo que pasa es que la antropología per se trata de elementos un poco diferentes a lo que trabaja la arqueología. No es que la arqueología no sea parte de la antropología, pero un antropólogo no necesariamente es un arqueólogo y un arqueólogo no es un antropólogo. Entonces, eso que vimos ahí, los huesos y esta parte de aquí. Ese es en la Isabela, aquí en la República Dominicana, es el antiguo asentamiento español, que es la primera villa europea de América, donde el propio Cristóbal Colón incluso construyó una especie de mini castillo, que así se le llama a ese escenario. Y entonces los restos que vimos allí son restos de los primeros europeos que llegaron y se asentaron aquí en la isla de Santo Domingo, que al morir pues fueron sepultados ahí mismo. Este trabajo se puede hacer desde la arqueología, como también se puede hacer desde la antropología forense, que es una de las ramas de la antropología biológica. ¿Aquí qué están haciendo? Unas cabas. Sí, eso es un trabajo de excavación. Bueno, ahí veo unas osamentas, por lo tanto ahí hay algún tipo de enterramiento. No necesariamente puede ser un cementerio, un enterramiento no necesariamente es un cementerio.
porque el concepto cementerio quizás no se le aplica directamente. Tengo unas ruinas aquí en pantalla que el director me va a colocar, que ya tenía ubicada. Vamos a ver ese papel en las ruinas. ¿Qué atractivo es esos campos, esos lugares, esas áreas para ustedes? En las ruinas de San Francisco. En cualquiera. Mire esta que le voy a poner, por ejemplo. ¿Qué significa esto que usted va ahí? Y arriba lo ve mejor también. Bueno, esas ruinas nos pueden indicar qué tipo de civilización vivía allí, qué tipo de asentamiento humano había. Las ruinas dicen que las ruinas hablan. Sí, dan una gran cantidad de información, incluso se puede aplicar diferentes técnicas para obtener la información. Puede ser desde la arqueología, como también puede ser desde la etnohistoria. Solo que la etnohistoria se basa más para trabajar grupos originarios que aún viven, para crear su memoria histórica. Pero se le puede aplicar también la etnohistoria a la reconstrucción de esa memoria que nos deja una ruina. Por ejemplo, el Hospital San Nicolás de Bari, que es una de las grandes ruinas que tenemos en la ciudad colonial de Santo Domingo. Este mismo que es el monasterio de los franciscanos, son las ruinas de San Francisco. Eso. Exacto. ¿Dónde queda eso? Esa es parte de la ciudad colonial. Está ubicado entre la calle Hostos sí. y la Hostos, y donde está la calle de los Dulces, que ahora no recuerdo cómo se llama. Sí. Que ahí donde se hacen incluso, y pasa por detrás de la calle Duarte, todo ese espacio. Ahí había incluso un liceo, el Liceo Argentina, duró un tiempo ahí. ¿Eso tiene un valor histórico de qué nivel, de qué dimensión? Inconmensurable. Póngame todo eso que usted tiene ahí, director. Váyamelos pasando uno a uno. Usted es una estrella, director. Vamos a ver. Es un valor inconmensurable porque son, digamos, generaciones pasadas, Ese mismo, nuestros director, ancestros, que debemos valorar en su justa dimensión. Los dominicanos somos una mezcla biológica y cultural. ¿Y este? Ese es el Hospital San Nicolás de Bari. ¿Y si yo le digo que el dominicano le hace como poco caso a eso? Sí. Pues miren, le voy a dar un dato a los Y dominicanos. le hace más caso a donde está la venganza. Bueno, lamentablemente Yo cojo 4 de los muchachos, le digo, ¿dónde está la venganza? Y dice, allí. Y le pregunto dónde está eso y ninguno sabe. eso es parte de la misma cultura. La cultura es dinámica, no es estática. ¿Qué implica eso? Bueno, que se mantiene... Bueno, eso es parte de una cultura de atraso. Va a depender desde el punto de vista de quién lo analicemos. Para los jóvenes no es atraso, es una manera de recreación. Quizás para una persona que está más sosegada, más asentada y que tiene un punto de vista diferente, sí lo puede ver como algún tipo de atraso, pero desde el punto de vista de los jóvenes o de las personas que entienden que ese es su espacio de esparcimiento, pues no lo ven quizás así, como un modelo de atraso. En esas ruinas del Hospital San Nicolás de Bari fue donde primero se veneró a Nuestra Señora de la Altagracia. Nuestra Señora de la Altagracia fue introducida realmente a la isla de Santo Domingo por Fray Nicolás de Obando, porque él era oriundo de Extremadura, donde precisamente se veneraba esta advocación de María, que es Nuestra Señora de la Altagracia. Y es el misterio más grande, bueno, se ha ido ya resolviendo. El terreno fue cedido por una negra liberta que había llegado a Santo Domingo y que desde el siglo XVI, pues a principios del siglo XVI ya poseía un terreno y ella cede el terreno para construir una pequeña capilla donde se venera la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia. Eso es por un lado. Y por el otro, también salía por la ciudad a buscar personas enfermas para llevarlo a ese espacio y curarlo a esas personas. O sea, por esas razones que se construye ahí el Hospital San Nicolás de Bari, por órdenes de Nicolás de Obando. Y de usted ver por ejemplo, las ruinas como están ahora, ¿un antropólogo sabe, por ejemplo, cuánto tiempo duró ese edificio, cómo vivían las personas en ese edificio? Bueno, se hacen trabajos que te pueden determinar ciertos elementos, pero en este caso, quien va a trabajar mejor este tipo de situación es el historiador a nivel de los documentos, que son las fuentes primarias que te podrían decir. Entonces, ciertas informaciones. El antropólogo es el camino para determinar las cosas, los orígenes, la historia. No realmente. Más el comportamiento. Tiene que ver más con elemento cultura. Estudiar la diversidad cultural de los humanos, la cultura en sí, como dimensión que no la traemos de fábrica, pero que la aprendemos desde pequeño. Porque repito, o sea, nosotros tenemos 3 dimensiones, hay 2 que podrían considerarse que la traemos cuando nacemos porque viene en nuestro ADN. Ok, entonces don Edwin,
Ya usted me contestó lo que yo iba a preguntar. ¿Dónde consigue trabajo un antropólogo? Un antropólogo es de los cientistas sociales que más áreas de trabajo puede tener. Ahora, que en República Dominicana no se haya visto la importancia del antropólogo es Claro. otra cosa. Yo creo que ese es el problema. Por ejemplo, en el proceso que estamos viviendo de pandemia, es necesario trabajar antropólogos. El tema del COVID-19 se transmitió por elementos culturales, hábitos alimenticios. Un día, bueno, hoy estamos a 17, ¿no? Sí. Un día como hoy fue que se descubrió el COVID, 17 de noviembre del 2019. En Wuhan se habla de que posiblemente el origen sea o un murciélago u otro mamífero llamado pangolín, que fue comido por un humano. Al comerse el mamífero, el humano recibe el virus en su cuerpo y el humano se convierte en el huésped del cuerpo. Y por los elementos de sociabilidad que tiene el humano, los elementos culturales, lo lleva a los demás. Y así es como se va transmitiendo. O sea, por factores culturales nace una pandemia, una especie de epidemia, un virus, que luego se ¿Y esparce por el mundo. quién le cae atrás esa información? ¿El antropólogo? Sí, los antropólogos tienen que están ahí. De hecho, en muchos países, Digo, como en tiene República mucha lógica Dominicana, que esa sea la vía de transmisión. Sí. Porque todos debemos saber que en China comer animal y comer cucaracha y cosas, Es algo eso normal, es sí. como yo bebemos un vaso de agua. los chinos comen todo lo que camina, todo lo que rapta, todo lo que vuela, que no sea avión, todo lo que nada, que no sea barco. O sea, tienen por la cantidad de población que son los chinos, aprendieron a comer de todo. Exactamente, por eso ellos comen insectos fritos, porque tienen son fuentes de energía y de proteína, ¿Y quién determinó eso, mi hermano? a través del estudio de las culturas. Por ejemplo, hay unos mitos en muchas culturas a nivel mundial que mucha gente desconocemos. ¿Por qué los hindúes no comen vaca, la carne de vaca, y la veneran? ¿Por religión? Ajá. No, No, yo sé, para que usted me lo explique. más que todo es porque para el hindú o los habitantes de la India, en este caso, la vaca representa, si está viva, un animal de tracción que le ayuda en el arado a transportarse, etcétera. También le brinda leche, queso, etcétera. O sea, viva, la vaca le es más útil que comiéndosela, que nada más se la come una sola vez. Yo no Entonces sabía se crea un mito. Ese mito tiene que ver con que la vaca es sagrada. Ay, como usted sabe tanto, explícame, ¿por qué en India los ratones andan normal y no pasa nada? Eso tiene que ver con elemento creencia. La creencia es uno de los elementos que conforman la cultura. Porque la cultura, de acuerdo a Edward Taylor, es todo complejo que incluye creencia, derecho, moral, arte, conocimiento y cualquier otro hábito o costumbre adquirido por el hombre como miembro de una sociedad. Entonces, las creencias forman parte del elemento cultura del humano. Y las creencias son diversas. Ese niño con esos ratones ahí. Está muy él se- tranquilo ahí. él Yo no no es- creo que eso sea en la India. Eso no, Yo no- ese yo no no tiene cara de estuviera ahí. indio, ¿no? No creo que eso sea en la India. Tiene que ser algún tipo de experimento o algo que podemos encontrar en las redes sociales. O en Consígame internet. ratones en India y vacas, director. Sí, porque ellos tienen, en la India hay muchas veneraciones a los animales. Mire, un dominicano ve un ratón, está sale joven, corriendo, ve, sí. pasa un ratón y llega al malecón primero que nadie. ¿verdad? Sí, sí. Porque En nosotros, India ven un ratón y lo veneran. claro, porque yo ya ellos viví están eso. acostumbrados. O sea, este es un tema de creencia. Mire los indios ahí con los ratones. Exacto. Mire, lo que sucede es que Pero esos niños están gozando ahí. Tocándolo la ahí India es como si nada. politeísta. Los dominicanos vivimos bajo una religión monoteísta, que fue la que aprendimos porque fue la que nos enseñaron. Religión monoteísta cristiana, que es una de las tres religiones Mire esta foto, monoteístas don abrahámicas. Edwin. Una de India echándole alimento sí. a los A ratones. los ratones. Sí, es parecida a la del niño. Yo pensaba que no, Sí. pero sí es en la India, porque ellos los alimentan y no solamente a los ratones. Pero eso es una a las mesa de serpientes. ratones. Sí, a la serpiente, a los monos. Va a depender en qué área sea, porque la India es enorme, igual que China, tiene millones Y no tiene, el habitantes. antropólogo no me puede explicar que en China se come todo lo que camina. ¿Cómo es? Sí. Todo lo que camina, que no sea automóvil, etc. Sí. Todo lo que vuela, que no todo lo sea que avión. vuela. Exacto, y todo lo que nada. Y todo lo que nada que no sea Sí, vaca. ellos comen cosas que Y usted no se en imagina. la China
es el país más poblado del mundo. Sí. El segundo país más poblado del mundo es la India. India. Y en la India veneran los ratones, las culebras, las vacas no se las pueden comer. Y eso no tiene que ver con la que hay tanta gente que no saben qué hacer. No, tiene que ver con el factor de creencias, religión. ¿Y eso lo estudia? La antropología. Existe incluso la antropología de la religión. La religión... Entonces, en ese sentido, un antropólogo tiene mucho trabajo. Sí, tenemos espacio por doquier donde trabajar, inclusive en programas agrarios. Asentamientos agrarios, se necesitan antropólogos. ¿Y Las cómo? pesas que se están trabajando. Perdón, que no quiero salirme de aquí. Me ha encantado esto de... Eso en culebra allá en China. Sí, serpiente. Serpiente en Japón, en India. Me imagino debe ser en China quizás, donde se come la serpiente también. Porque en la India hay sitios donde la veneran. Y entonces, ¿qué explica eso? Dígame a ver. Parte de las costumbres del humano. ¿Y esas Hábitos costumbres alimenticios. cómo se generan? ¿Son religiosas o en la educación? Es que cada grupo humano, incluso el entorno físico donde vive, desarrolla su propia cultura. La cultura dominicana nos identifica a los dominicanos donde quiera que vayamos, por la forma de caminar, de hablar, de vestir, de comportarnos. Pues cada grupo humano desarrolló su propia cultura. Cuando usted ve una persona, ¿usted sabe de dónde viene? Bueno, si es una persona, digamos, con lo que yo he tenido la oportunidad de trabajar, yo puedo conocer... La India que llegó ahí, usted la puede identificar. Sí. Después queda en su casa, sabe más que ya. Sí. Esta es una estrella. Le estoy hablando a alguien que ahorita la voy a presentar. Pues bien, sí, eso tiene que ver con el elemento cultura. Cada grupo humano desarrolla su cultura y en el desarrollo de su cultura, entonces se van desarrollando los diferentes elementos que tiene. Por ejemplo, en las creencias religiosas de la India son completamente diferentes a las de la China. En China podemos encontrar 2 o 3 religiones, en la India hay miles de religiones, que muchas de ellas no son monoteístas, son politeístas, que es la diferencia que hay. Entonces, pero mire, don Edwin, yo iba y pensaba, ¿verdad?, que mucho de esto lo relacionaba con la religión. Entonces, usted nos está planteando, ¿verdad?, que esto más que religión tiene que ver con el aspecto cultural, con el aspecto de origen. sí. La etnia, o sea, oiga, qué interesante, sí. Entonces, la religión tiene incidencia, pero no es lo determinante. Esa es la... No, porque es que la religión es un elemento de las creencias del humano. Y la creencia es un elemento de la cultura. O sea, uno va llevando al otro. Por eso existen tantas variadas religiones. Hay religiones asentadas y religiones no asentadas. Religiones monoteístas, religiones politeístas y religiones no teístas, que son las que no tienen dioses, que posiblemente creen en elementos naturales. Ah, por ahorita usted me va a hablar de Mahoma, ya tiene una pregunta. Esta época que estamos viviendo ahora de pandemia, que ya me imagino que se está estudiando el comportamiento de las personas. Por ejemplo, ya ahora tú lo piensas para saludar a alguien con un beso. Esta forma de actuar que nos ha llevado a la pandemia, el COVID-19, ¿podría afectar cómo actúen las futuras generaciones? Sí, de hecho se han venido desarrollando nuevos hábitos. Exacto. ¿Qué son hábitos? Son formas de comportamiento que de manera consuetudinaria la gente va haciendo y que con el tiempo ya se van convirtiendo en algo común en esa persona. Por eso uno dice, yo tengo el hábito de levantarme temprano, porque es una persona que tiene muchos años de levantándose temprano. Entonces, con el COVID, nosotros hemos ido desarrollando nuevos hábitos de comportamiento, o sea, nuevas formas de higiene, por ejemplo. Hoy en día hay personas que ya tienen, desde que comienza la pandemia hasta el día de hoy, que cada 5 o 6 minutos se están lavando las manos. Llega un momento en que ya eso se convierte en un hábito para esta persona y quizás en una costumbre dentro de su familia y ya pues prácticamente es una nueva forma de comportamiento que hemos ido adquiriendo a través de este proceso de pandemia. Y que sin querer quizás lo vayamos enseñando, por ejemplo, los hijos de mis hijos van a actuar de esa manera y no se van a imaginar que fue por una pandemia que pasó. Así mismo es, porque así es como se transmite la cultura, Bueno, de generación en generación. Quiero saludar que se incorpora al set la arquitecta y antropóloga, ¿verdad?, Luciris Mateo, que como ustedes recuerdan estuvo aquí con nosotros hace unos días en ocasión del Día del Arquitecto Nacional. Pero he aprendido que Luciris en adición es antropóloga también. Entonces quiero aprovechar desde el punto de vista la relación, si existe alguna relación
Luciris, entre antropología y arquitectura? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que se esté dando esta conversación precisamente sobre antropología. Yo siempre hago mi historia de cómo me enamoré de la antropología estudiando arquitectura, entendiendo que desde mi punto como diseñadora, como creadora, cambio comportamientos en la forma en que la gente vive en una casa, cómo la gente incluso transita en la ciudad. Cuando uno modifica un espacio, está modificando comportamientos. Entonces eso es directamente cultural. Entonces, como hay una historia que hacen siempre de por qué la señora cortaba el pollo siempre que lo iba a cocinar, y resulta que era porque el sartén era pequeño. O sea, no era porque no se podía cocinar entero, sino que el sartén era pequeño y había que acomodarse a eso. Entonces, aquí nosotros que tenemos una migración constante de las personas que vienen de zonas rurales a zona urbana, esas personas cambian totalmente su comportamiento. Ya no pueden tender la ropa en el patio o no pueden tener un jardín como lo tenían. Entonces, todas esas consideraciones es importante tenerla en cuenta. Entonces, como arquitecta, yo entendía, yo tengo que conocer un poco más de la cultura, porque yo estoy diseñando a personas y no quisiera como tener diseños que sean tan invasivos y que cambien tanto la cultura. Y sobre todo en estos tiempos que la globalidad va haciéndonos a todos, que tenemos casi en cualquier punto, todo el mundo tiene el mismo iPhone, o sea, el mismo teléfono, o las mismas computadoras, los mismos electrodomésticos. O sea, nos hemos convertido prácticamente en sociedades como únicas, o sea, usamos las mismas cosas todos. Entonces, esas particularidades que tiene cada cultura es importante tú tenerla, porque aunque todos tengamos nevera, no todos tenemos lo mismo en la nevera. O sea que un arquitecto, por ejemplo, antes de diseñar una obra, estudia cómo esa obra quizás pudiera cambiar cómo actúan las personas que van a vivir ahí si es un edificio. Totalmente, totalmente. O sea, cuando, bueno, el arquitecto Frank Lloyd Wright, él cuando iba a diseñar la Casa de la Cascada, por ejemplo, se mudó con esas personas a ver cómo era el hábito, cómo se levantaban, qué hacían, cuáles eran los espacios que esas personas utilizaban más. Y es un ícono de la arquitectura mundial. ¿Dónde está la Casa de la Cascada, que es más visitada, de las más visitadas de todo el mundo? En Pensilvania. Pensilvania. La hemos pasado aquí otra ocasión. Póngamela ahí, director, la Casa de la Cascada en Pensilvania. Bueno, ya tenemos el set completo, el género, ¿verdad? Hombre y mujer, pero son dos antropólogos. Completemos entonces los esquemas, ¿no? Las 4 fases. Entonces, hay antropología del hombre, del ser humano. La antropología es al ser humano realmente. Es al ser humano. Que estudia. Aquí está la casa de Frank Lloyd, que eso, Sí. eso es una de las... Es una casa emblemática, tanto por la integración que tiene de la naturaleza con los espacios, porque la casa, el río cruza dentro de la casa, y esa integración que hace, pero la forma en que él trabajó cada espacio para la familia, también es muy importante, sobre todo para la antropología del comportamiento Aquí humano. la llegamos a ver hicimos un programa con Gamal Michelén sobre esos diseños. De Entonces, hecho, hay una antropología que se encarga de estudiar la vida en la ciudad, que es la antropología urbana, que va muy es que muy de va la mano mucho con que los no trabajos conversó. arquitectónicos. Es la antropología ligada con el turismo. La antropología del turismo. Vamos a ver, incluso- usted es guía turístico. Sí. Vamos a ver, ella es arquitecta con mención urbano, porque nos los dijo. Entonces hay antropología relacionada con la ciudad Exacto, es antropología Ajá, urbana. antropología urbana, y hay antropología con el turismo. Sí, antropología del turismo, también existe la antropología rural. Que La tiene rural. Sí, que trabaja la forma de vida de la gente que vive en el campo. Don Edwin, ¿usted sabía que si a uno de nuestros abuelos, uno de sus nietos le decía que iba a estudiar antropología, le daba una pela? ¿Usted está consciente de eso? Sí, de hecho, la Escuela de Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la única escuela de antropología en la República Dominicana y en el Caribe hispano,
tiene una población estudiantil que no pasa de 30 estudiantes. Óigame eso, Wow. Dios mío, pero eso responde a lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuántos años dura la carrera? Sí, Tiene 4 o 5 años. Usted es profesora ya. 8 Sí, semestres. sí. Tiene Sí. 8 semestres. El antropólogo más renombrado del país es don Marcio Veloz. No, realmente, bueno, para nosotros los estudiantes de antropología, los que hemos estudiado antropología, es el doctor Luciano Castillo Domínguez, Luciano porque es el Castillo. creador de la carrera. Es el padre de la antropología dominicana. ¿Vive o murió? Está vivo. Oh. Lamentablemente ya está enfermo, tiene 74 años. ¿Pero está lúcido? Él está lúcido, solo que lamentablemente hace un tiempo, unas cuantas semanas, está padeciendo ya de que perdió la vista y perdió el sentido auditivo. Anda, ya yo estaba gestándome una entrevista. entrevista y yendo a su casa. Sí, sí, de verdad que hubiese sido tremendo él en Y él en sus vive aquí condiciones. en Santo Domingo. Vive, Sí, sí, en en Villamella. Villamella. Luciano. detrás de Castillo Domínguez. Luciano Castillo Domínguez. Sí. Vive ¿Es ese detrás- que está ahí? Ese Ese mismo. ¿Usted cree que yo tengo un director de No, no, oído? yo veo que es un director de lujo, el hombre Ya, sabe. ya Sí, se sí. ganó el doble ahí. De hecho, El nosotros 14. le tocaba, en pero esa fotografía lo estábamos el doble, acompañando. el de aquí más el mío ya. Pero parece un pachá ahí. Esa foto, déjeme decirle que es en Es en la Misao, ruina, en sí, en la en ruina del Misao. ingenio de Boca de Nigua. En Boca de Nigua. Nosotros fuimos ahí y fuimos al Leprocomio. Leprocomio, sí. Leprocomio, Que fuimos. habían hecho los norteamericanos, habían construido. sí, Que ahora es una escuela. Que aquí hay un programa muy interesante musical también, que ahí estuvo Eduardo Brito. Sí, claro. Sí. Ahí, pero se ve joven, sí, hombre. Sí, y se qué ve. pena que Sí. ya perdiera la vista. Él estudió antropología, etnología, que es como se conoce en Francia, La porque va a antropología. depender la escuela. La escuela inglesa le llama antropología social, la escuela estadounidense, norteamericana, le llama antropología cultural, y en Francia se le llama etnología. Él es etnólogo, es el primero dominicano graduado en etnología, y En la Sorbona vino estudia. con toda su sapiencia, y entonces en la UAS crea la carrera De ahí es que es grande la Universidad Claro. Autónoma de Santo Domingo, porque es la única que tiene estos espacios para este tipo de estudios. Por eso es que tenemos que conservar la UASA. Así mismo. Vamos entonces a esos dos elementos, porque hoy no lo podemos tocar todo. Además, ya yo agarré con ustedes que no tienen pago, pero van a estar aquí Sí, cada cierto tiempo. Porque En este set ahora mismo tiene que tener como el 10% de la matrícula de antropólogo del país. vamos a concentrarnos entonces con la antropología de turismo y la urbana. Perfecto, perfecto. Den una descripción de eso. La antropología del turismo. Perdón, voy a poner los teléfonos, director. Sí, los teléfonos en pantalla. Miren, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, háganla. Acuérdense que aquí no somos come solo. Ustedes pueden llamar y preguntar lo que ustedes quieran. Porque esa es la idea del programa, que sea más que dinámico, que sea compartido. Y pueda hacer cualquier clase de pregunta, excepto de pedir un empleo. Pero fuera de eso, pregunte todo lo que usted quiera. Y me estoy dando cuenta, estoy aprendiendo, que los antropólogos tienen para devolver. Porque ¿qué he aprendido aquí en esta entrevista? Bueno, que el antropólogo hace una combinación de estudios que dan explicación a las cosas. Da el porqué de las cosas. El porqué, el origen. Óigame, y nosotros deberíamos tener miles de antropólogos para poder interpretar, para poder orientar y para poder hacer cosas. Así que les felicito. Si tienen alguna pregunta, llamen. No se preocupe. Y ellos les responderán. Si no, yo les respondo. No sé cómo, pero llamen. De alguna manera. De alguna manera. De hecho, la antropología en otros países es tan importante que México tiene universidades de antropología. De antropología. Solo para antropología. Solo para antropología. Wow. No me digan. México es uno de los países donde la antropología mejor desarrollada está. Bueno, ellos tienen Igual razón por Brasil. su condición de sus orígenes, de sus cosas, Sí. ¿no? Brasil, Colombia. O sea, aquí en Latinoamérica hay muy buenas escuelas de antropología y hay muy buenos antropólogos y se le da bastante uso a la antropología como ciencia. ¿Y el turismo cómo usted lo relaciona? El turismo es un sistema y como sistema que es, hay un intercambio donde vienen personas de otras culturas a conocer la cultura dominicana. Y en ese intercambio se van conociendo, por ejemplo, en la comunidad receptora empieza a recibir
por parte de quienes traen otras culturas, elementos culturales. Pero además también esa persona recibe de la cultura dominicana elementos de nuestra cultura. Tanto así que hay turistas que vienen, nos conocen y regresan para vivir en nuestro país. Y así tenemos... ¿A qué se debe eso? Se debe a eso mismo, o sea, a que el humano, como es sociable, es un ser sociable. Se pues, identifica. Sí, exactamente. Le agrada algún tipo de cultura, la manera en cómo se maneja, la manera en las creencias, en las formas de vivir, etcétera. Y esto hace que el humano pues se mueva de un sitio a otro. Qué bueno. Saludos, buenas tardes. Una pregunta, a su orden. Adelante. Adelante. Sí. Buenas tardes. Es que si ellos nada más la estudian o no la practican. Que si ustedes la estudian. Si ellos nada más la estudian o no la practican. Claro que la practicamos, la podemos. De hecho, en este momento estoy trabajando en un proyecto con la Universidad de Oregon. Estamos estudiando la figura de Ogún Balenyo, en la República Dominicana. Y lo contrató la Universidad de Oregon. Sí, la doctora... ¿Y cómo llegó la Universidad de Oregon a usted? La doctora Ana Lara, que es dominicana, vive en Estados Unidos, tiene ya varios trabajos hechos, incluso ella tiene incluso un proyecto que tiene que ver eso es el personaje de... Es una de las deidades de la afrodescendencia, que aquí tiene una división, o sea, la división de Ogún se llama, porque dentro del panteón del vudú dominicano, que realmente es santería sincrética como debe ser llamada, pues existen diferentes grupos, lo que le llaman divisiones. Están los Guedés, están los Petró, están los Ogún, etcétera. Y Pero el que yo conocí era Ogún Balenyo, Ogún Balenyo, que es San Santiago. San Santiago. Exactamente. Pero Pero que hay le ponen otros. el pañuelo rojo. No, esos son los de San Carlos Borromeo, que sería Candelo Sedifé, o posiblemente también San Miguel, que sería Belie Belcán. Belie Belcán, que es en julio. No, Belie Belcán es el 29 de septiembre. De septiembre. ¿Y Exacto. cuál es el que es en julio? En julio se celebra San Santiago Y San Juan. y San Juan. ¿Y, San Juan y Bautista. cuál es el San que Juan se pone a Bautista. fumar un tabaco, una cosa? No, casi todos usan el tabaco, porque es una de las simbologías que se tiene dentro de la... Póngamelos ahí, director. De las porque usted tiene deidades, varios es para- parte de las... Porque, La ¿qué verdad que uno sucede? comienza a hablar con Sí, ellos, tienen exacto. tanto y uno se va Ajá. para otro lado. Póngame ahora porque el sincretismo religioso. Sí. Sí. ¿Qué es la Amigo, ¿y fusión? usted sabe de eso también? Es la fusión religiosa, es la fusión entre las creencias del africano con la religión católica. El esclavizado no tenía libertad, permiso o autorización para poder hacer sus prácticas de creencias, sus prácticas religiosas. Y entonces se descubrió un mecanismo para poder hacerlo. ¿Cuál fue? La mezcla de las Utilizar la religión de su amo. El amo que usa una religión con figuras, deidades, ¿verdad? La cual idolatra, pues ese africano, ese esclavizado, empieza a traer sus deidades para incrustarla a las deidades de su amo. Y no perder su Ese esencia. Ese es San Santiago, ese es Ogún. Ese es Ogún. Ese es Ogún. Es el que usted está estudiando. Sí. ¿Y qué usted le estudia ahí? Dígame a ver. Exacto. No, porque realmente yo no estudio a San Santiago, yo estudio a la deidad africana. ¿Y a qué conclusión usted ha llegado? Bueno, todavía está en... Póngame a San en Miguel proceso. Arcángel. Estoy en Todavía está proceso, en no puedo ni proceso. siquiera, yo estoy siendo atrevido en haber revelado esto, pero es para contestarle a la persona que nos llamó si realmente nosotros trabajamos la antropología, claro que sí, incluso la antropología aplicada. La antropología aplicada tiene que ver con llevar el conocimiento adquirido en las aulas, aplicarlo junto con las comunidades en el campo y buscar bienestar para esas Ese es San comunidades. Miguel Arcángel. Exacto, ese es Miguel Defiéndenos Arcángel. del mar, defiéndenos en la lucha, Sí, sé pero- nuestro amparo en... Ese es el que crea al diablo. El que crea al diablo. Sí, porque el diablo es alguien llamado Luzbel, era otro arcángel igual. Lucifer, ¿no? Exacto, Luzbel o luego Lucifer. Entonces Luzbel entendía que él quería ser como Dios. Yo quiero tener poder. Sí. Y entonces se le enfrentan y el que se le enfrenta es San Miguel y le dice, nada, ¿quién como Dios? Usted se va. Y lo saca y lo destierra del cielo. Y entonces al desterrarlo del cielo, con todo el que seguía a Luzbel en ese momento, se crea otro rey, el rey del mal. ¿Qué se llama? El diablo, Satanás
Lucifer. Y Ok. Espérate. Ya todo tiene un porqué, una Ay, historia ay, ay. que no Tocado por sabíamos. tercera hoy esta entrevista. Sí. Entonces, hagamos una cosa, mi amigo. Entonces usted, Oregón, la universidad lo contrató. Sí, me ¿Le contrata pagan en pesos o una en doctora dólares? dominicana. ¿Eh? ¿En pesos o en No, en dólares? dólares. En dólares. En dólares. Conviene más así. Oh, pero yo estoy orgulloso de eso. Para que vean que los antropólogos también tienen vida. ¿Y qué es esto? Esa es Santa Marta la dominadora. Santa Marta. La Pero yo no había dominadora. visto eso. Yo tampoco. Sí. No, Tiene eso que ver es- parte de las simbologías. Pero eso Esas es con son simbologías. ¿Y qué serpiente. significa, Sí. por ejemplo? ¿Quién era ella? Es una de las deidades de la cultura africana. Recuerden que África es un gran continente y que a nosotros nos trajeron africanos de diferentes etnias, diferentes culturas y cada cual de ellos pues tenía sus diferentes deidades. Y entonces, en el momento en que tienen la oportunidad de poder recrear su cultura, de poder recrear sus creencias, la aprovecharon y la introducen en el catolicismo. Y así es como nace la santería sincrética, porque la santería es original de la Iglesia Católica. El Concilio de Trento del siglo XVI es la que realmente oficializa la santería dentro de la religión católica, porque Martín Lutero le dice a la Iglesia Católica, ustedes creen en figuras. Yo no creo en eso, yo creo en un solo Dios y yo no necesito intermediario para hablar con Él. Y entonces pone a temblar las estructuras de la iglesia. Ellos tienen que El reunirse en un sigma de la concilio. iglesia vino con Lutero. Exactamente. Entonces ahí viene ese concilio de Trento que hace que la iglesia determine cosas. Incluso una de las decisiones que se tomaron fue celebrar concilios provinciales. De esos concilios provinciales había uno que era a Santo Domingo. Ah, pero vamos a hablar de ese. Saludos, buenas tardes. Un gusto. Luisín, tú siempre estás en el clavo. Yo quiero hacer una pregunta al joven. Sí, buenas tardes. Yo quiero hacerle una pregunta a él. ¿Por qué los antropólogos son tan perfeccionistas, tan detallistas y calmados? Yo quiero que él me conteste eso porque él no es así y yo a veces le digo, pero tú no y ni una hormiga te Muy bien. unos libros. Gracias. Tengo otra llamada en el fondo. Saludos, buenas tardes. La siguiente. Adelante. Sí, dígame. Tienes que bajar el teléfono. Sí, el director, si fuera más ágil. Él es bueno en las imágenes. Buenas, Buenas, con los panelitos, por favor. adelante. Sí. Luisín, Sí, yo quisiera saber si... Luisín, yo quisiera saber si Satanás, el demonio, Lucifer y el diablo, si son los mismos o son cuatro diablos diferentes. Gracias. Bueno, una explicación para Es eso. el mismo, es la misma figura. Trujillo. Es la misma figura, lo que pasa es que se le da diferentes nombres. Diferente, ok. Pero es la misma figura realmente. ¿va? Y hay que tener bien en claro, Satanás, Lucifer, el diablo, como quiera que se le llame, existe solamente en las culturas que siguen las religiones monoteístas abrámicas. Solamente. Usted no va a encontrar al diablo en China. Pero quizás con otro nombre, ¿no? No, es que allá tienen una concepción religiosa diferente. Diferente. El confucianismo, por ejemplo, el budismo, no tienen ese tipo de deidad. Sí. saludos, buenas tardes. Sí, en el programa. Sí, No para decir una palabra. adelante. Dígala. ¿Ahora mismo lo hago o cómo? Ahora. Sí, dígalo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería felicitarlos porque ustedes tienen unos profesionales de lujo ahí, formidables. Eso pensamos. Muy- No, y yo soy arquitecto también, y ahorita echando un poco atrás, hablando de las culturas orientales, Tiene que bajar el televisor, ¿verdad? el Para que televisor. no- tuve la oportunidad haciendo un curso en los Estados Unidos en el diseño y planeación de aeropuertos. Continúe, continúe.
televisora. Recuerdo que fue en Oklahoma, en la Mike Marvoni University. Muy bien. Él se está escuchando, pero qué interesante, y felicitarlos a ustedes que él lo hacía. Gracias, Obvio, gracias. es un hombre de carrera y es interesante. ¿Hay otra llamada ahí? Póngamela la otra para entonces responderlo y seguir aquí. La siguiente. Buenas tardes. Hello, Sí. es Marino Casa de Troncoso. ¿Cómo está usted, don Marino? ¿Qué le, Muy bien. ¿Qué le parece la antropología? Bien, bien. Luisín, Sí. interesantísimo, porque mi suegro era Emilio Guaripo y le escribió el monumento megalítico de Quechacuey. Chacüey. Chacüey. La plaza de Chacüey. En Dajabón. Ah, pero muy bien. Usted siempre me toca por tercera, don Marino. Es el primer director del Instituto de Investigaciones Antropológicas, que hoy se llama India, pero en el momento en que se crea como centro y se llamaba Sindia, que es de la UAS. Es más viejo que el Museo del Hombre, porque fue en 1947 por una ley que se crea el India. O sea, mucho antes de pensar en el Museo del Hombre Dominicano. Guarí de Moya era ingeniero. Y muchas incluso de los primeros que practicaron aquí la arqueología, Sí, de manera empírica. eran ingenieros. ¿Por qué? Porque construyendo calles y haciendo carreteras, empezaban a encontrar esos sitios, esos yacimientos arqueológicos, y ahí se le iba despertando como esa curiosidad. Y por eso coinciden tanto que arquitectos e ingenieros sean los primeros que hayan explorado aquí la arqueología. Muy bien. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Lucín. Sí. Felicidades por tu programa. Precisamente quien te habla, Pedro Durán, ya con 66 años vivido. Y los invitados que tienen el programa, quiero hacer una pregunta concerniente a todas estas creencias que nosotros, los dominicanos, hemos venido arrastrando. Precisamente yo soy testigo de aquella novena a un santo Palo, novena de 9 días que se hacían en la mayoría de estas provincias todavía, ya han ido desapareciendo esta novena porque ya tienen otro nombre, pero sí, no es esa creencia tan tonta que gracias a Dios nuestros muchachos, nuestros jóvenes han ido desarraigando ya, que ya han salido del cerebro de nuestra juventud. Que ellos me expliquen algo, sin todas esa novena y esa santería que nosotros teníamos antes, que ya hemos salido de eso. Muchas gracias. Es lamentable que se diga que hemos salido de eso, porque eso es una religión creada en la isla de Santo Domingo, nuestra. La santería. Sí. Sí. Y La santería sincrética es creada aquí en la isla de Santo Domingo. Su origen tiene que ver, primero, a partir de las devastaciones de Osorio. Segundo, tiene que ver con el hato ganadero, donde se da el escenario propicio para esto, porque el esclavizado llega a tener un nivel de vida parecido a su amo. O sea, por producto de la miseria, como mismo lo describe el profesor Juan Bosch en el libro Composición Social Dominicana, ese siglo de la miseria, pues allí el amo y el esclavo vivían de formas parecidas. La connotación amo-esclavo era lo que los separaba. Entonces ese es el escenario donde ese esclavizado puede recrear sus creencias. Y a partir de hacer el uso de la religión católica, empieza entonces a desarrollarse una nueva, porque es una fusión religiosa, la católica con las creencias africanas. Y esa santería se esparce por toda la isla, y lo más probable es que también haya sido llevada de aquí a Cuba. Y es más conocida en Cuba que aquí. Pero se decía de Cuba para acá. Es al revés, porque donde realmente se dieron las condiciones que el esclavo tenía connotación de esclavo, pero no vivía esclavizado totalmente, fue en la isla de Santo Domingo. En Cuba todavía se mantenía un gran control de los esclavizados, y ni hablar de la colonia francesa, donde era todavía mucho más cerrado. Donde hay libertades es aquí, en la isla de Santo Domingo. Por eso cuando viene Toussaint Louverture y proclama la abolición de la esclavitud, esos esclavizados no le hicieron mucho caso, porque dicen, ¿cuál esclavitud? Yo no soy esclavo. Me llaman esclavo, pero yo vivo en la casa del amo con el amo, como si fuéramos hermanos. Entonces, realmente donde libertades tuvo el esclavizado fue en la isla de Santo Domingo, para poder crear ciertas cosas que hoy tenemos en América Latina y que se atañe a otros lugares, pero su posible origen es Santo Domingo, porque hay que recordar también que durante el siglo XIX se dieron grandes migraciones de Santo Domingo a otras colonias, cuando salen huyendo con la ocupación haitiana
en la parte este de la isla. Se van a Cuba, se van a otros lugares y de aquí se llevan elementos culturales. Realmente eso que llamamos santería y los palos debería ser la música nacional y el baile nacional de República Dominicana. Porque el merengue nuestro nace en el siglo XIX. Y eso, ok. Los palos vienen desde el siglo XVI. ¿Y por qué usted cree sabe que también de música. Entonces, No. lo pero, podemos invitar el viernes? pero yo quisiera como acotar algo sobre la pregunta del último televidente, y es sobre los ritos funerarios. Una de las cosas que tú mencionabas hace un ratito sobre el COVID-19, que más le ha dolido a la gente es no poder velar a sus muertos de la manera en que estamos acostumbrados a hacerlo. O sea, te duele que se muera un pariente, pero el tú no poder hacer esa despedida, esa desconexión, Así es. esos 9 días que se estipulan de novenario, que se reza un Padre Nuestro, dependiendo de la religión, obviamente, que tenga el difunto, pero que son rituales, digamos que son como paliativos, digamos, al estado de ánimo. ¿Por qué? Porque son 9 días donde llega la familia, llegan los amigos, por ejemplo, en otras culturas se hace fiesta, el último día de los 9 días se hace una gran comida, que llegan familiares que tenían años que no se veían, y así sucesivamente. O sea que los ritos funerarios y muchísimas costumbres que tenemos, como esa de la santería, por ejemplo, cuando hay un cofrado, que es donde se tocan palos en la fiesta de los 9 días, entonces son digamos, esas costumbres que no son ni buenas ni malas, o sea, simplemente se practican, y uno tiene que tener como ese respeto y esa tolerancia precisamente a ese tipo de rituales. ¿Y a qué se debe que se ha ido perdiendo eso? Bueno, con la recuperación de la colonia en el siglo XVIII, la Iglesia Católica empieza a recuperar sus feligreses. En el siglo XVII, la Iglesia Católica le permite a los feligreses tener altares en su casa, de ahí que comenzamos a tener altares en las casas. La Iglesia Católica permite un tipo de bautismo que se llama bautismo sub condiciones, para los que estaban enfermos y que no podían ir a la iglesia a recibir el sacramento del bautismo. Antes de que muriera, hay que darle el sacramento. Vamos a echarle agua. Y así nace echar agua como forma de bautismo. Pero además también la hora santa, que es un tipo de misa reducida que se hace en la casa. Todo eso se hizo en el siglo XVII. Ahí inicia. En el siglo XVIII hay que recuperarlo. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que comenzar a hacerle creer, hacerle entender a mis feligreses que las prácticas que ellos tenían no son bien vistas por Dios. Y entonces comienza una especie de persecución, difamación de esas prácticas que tienen un origen aquí en la isla, y se le empieza a llamar brujería. Sí. La brujería es un concepto traído de Europa. Los africanos no hablan de brujería. Quienes hablan de brujería son los europeos que en la época medieval crean la Santa Inquisición, y que toda aquella persona que hablaba en contra de los preceptos de la iglesia eran declarados brujos, brujas o herejes. Entonces el concepto de brujería lo traen ellos y lo incrustan en la población, diciéndole que esas prácticas tienen que ver con brujería. Y entonces a partir de ahí, los dominicanos hemos aprendido de que las manifestaciones sincréticas de nuestra religiosidad es brujería. Entonces ya la gente no quiere que le digan brujo, ni que lo mezclen con brujería, que lo asocien con brujería, y entonces como que se va perdiendo, se va ocultando, porque se mantiene la práctica, solo que se mantiene de manera solapada, se mantiene de manera secreta. Esa es la realidad. Vamos entonces un momentico, antes de irnos a la pausa, con el turismo y la arquitectura urbana, la parte urbana y antropología urbana. ¿Qué ventajas sacamos como nación aupares? Bueno, yo no diría como que tenemos como ventajas o desventajas. Estudiar, y cuando hablamos de estudio, hablamos de investigación, porque el señor ahorita que llamó sobre cine, solamente estudiábamos, pero así le llamamos también a las investigaciones. Entonces, cuando investigamos el comportamiento social de la persona, y sobre todo a partir de la cultura, lo que se da aquí en Los Colmadones, en la ciudad,
hay mucha gente que no lo entiende y mucha gente que dice, ay, pero qué bulla, pero eso le llama la atención a otras personas. O sea, cómo nosotros esas cosas que están en los barrios lo asociamos precisamente como a los tours, que se le explique a la gente que quiere venir a conocer qué es lo que se da aquí. O sea, yo tengo una anécdota de un joven italiano que vino de intercambio a estudiar y cuando él llegó allá le dijo a su familia que él quería venir a vivir a República Dominicana y poner un colmadón. Su papá y su mamá vinieron aquí a ver qué era lo que él le decía, qué es un colmadón. Porque para él eso le llamó tanto la atención porque no se suele la gente estar en otros países en la calle con tanta algarabía, con tanta euforia, es música, que muchos bebida. italianos que le encanta eso. Exacto, porque eso no lo ven allá, no es común allá, o sea, no es común, no existe eso allá. Entonces, por ejemplo, hablábamos esa semana que se reactivó precisamente el grupo Bonje en la Ruina de San Francisco, que nosotros llamamos un grupo de estudiantes precisamente de antropología latinoamericanos, y ellos quedaron encantados con el espacio, porque decían, cuánta gente, qué alegría en una calle cerrada, y eso se da aquí en cualquier barrio. Porque vengan para los barrios. Exacto. Es algo diferente que yo no para lo veo, nosotros claro. es tan común eso. Sin embargo, para un extranjero eso le llama la atención. Y evidentemente el turismo tiene que saber manejar eso. Exactamente. Estructurar eso. De hecho, las excursiones que se hacen aquí, muchas se hacen desde una oficina. No se hacen incluso desde el punto de vista de la comunidad receptora. Aquí hay comunidades que el turismo le ha cambiado la vida. Y no podemos decir que para bien, porque ahora hasta el motoconcho le cuesta en dólares. Las zonas turísticas nuestras, los enclaves Bayahíbe o Punta Cana, hay comunidades que son de pescadores, que ellos ganan en pesos dominicanos y no mucho. Pero cuando van a calcular tienen que pensarlo en dólares, porque los precios que hay allí son para personas que viven del turismo. Entonces, las comunidades receptoras son impactadas por el tema del turismo. Y es ahí donde entra la antropología para poder trabajar esos niveles de impacto. ¿Cuáles han sido los cambios a nivel cultural que se pueden dar en esas comunidades receptoras, pero también con el mismo turista? Crearles excursiones desde el punto de vista de ellos, escucharlo y saber qué quieren. Porque yo me puedo creer que un balneario es bonito y es bueno para llevar turistas, pero el que paga, que viene de Alemania, cuando llega allí, tú lo llevas al balneario y dices, ¿a qué tú me trajiste aquí? Claro. O sea, yo te vendí el balneario porque yo entendía que era bueno, pero el que lo compró cuando llega dice, ¿pero qué fue lo que tú me vendiste? Entonces, desde la antropología se trabaja esos niveles, esos tipos de visiones de cada uno, tanto de la comunidad receptora como desde el mismo visitante. Así es. Bueno, no sé si vamos a ir a la pausa, pero que vi una foto que pusieron ahorita sobre unos niños tocando tambor. Sí. Aquí, por ejemplo, los Guloya, que tienen su celebración, su festividad en diciembre, pero sin embargo ellos han creado grupos de niños para irle transmitiendo esa manifestación. Entonces, ellos lo hacen también en forma artística, no solamente en su ritual los 25 de diciembre, sino que también a grupos específicos le tocan en fiestas, en bodas. Sí, entonces esto es justamente parte de lo que es el patrimonio inmaterial, que si quieres cerramos aquí, cuando regresemos hablamos sobre pero patrimonio. tengo que compartir la información de que a través de don Eduardo Mellega, de don Vinicio Subero, que le llamó que Luis Chanlate fue uno de los primeros antropólogos de Baní. Sí. Sí. Arqueólogo. Arqueólogo. Sí, arqueólogo. Lo que pasa es que hay una confusión entre arqueólogo y antropólogo. Al antropólogo se forma para poder trabajar arqueología, pero al arqueólogo no necesariamente trabaja antropología. ¿Y Trabaja Dagoberto directamente Tejada qué es? Sociólogo. Sociólogo. Pero su quehacer profesional es precisamente en el área de la antropología. Claro. Por eso es más considerado antropólogo que sociólogo, aunque de formación y graduación es sociólogo. Quiero saludar de don Francisco Lluver, el director de aquí del canal, que le encanta el programa, me lo reportó, así que vamos muy bien. Ya el director de aquí, eso significa que vamos a tener más tiempo.
Miren, vamos a ir a la pausa, esto va a seguir, lo va a seguir conduciendo Akech Sabat, pero yo quiero agradecerles a los dos antropólogos que, como ustedes ven, tienen la fortuna de, además de ser unos dignos profesionales de sus carreras primarias y luego de la antropología, de ser buenos expositores. Siempre será oportuno contar con esa cualidad, que usted sepa comunicar, eso ayuda. Y en adición a eso, ustedes los ven ahí, tan juntos, y es que ellos son esposos. Así que no se equivoque que ellos están tan conectados, es que es una pareja de esposos que evidentemente lo veo como verdaderos profesionales. Sí. Y me agrada ver esto, y ya ustedes saben que lo vamos a tener mucho, pero mucho aquí en el programa. Y nada, van a quedar un tiempo para ellos despedirse después de la pausa, y vamos a organizar muchas cosas con ellos y una que otra pregunta. Esto es el poder de la tarde, innovando, cambiando, así que quédese con nosotros, que siempre hay mucho. Y gracias a ustedes por esa magnífico programa, diferente. Muy bien, regresamos.